¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes. A nombre del Centro Olof Palme México, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Una Tarde con, esta iniciativa que venimos desarrollando desde febrero pasado para traerles a ustedes conversaciones con personalidades del mundo diplomático, de la economía, de las finanzas, de la industria del entretenimiento, del mundo académico, en fin. En esta oportunidad tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a una súper experta en temas de comercio y economía nacional e internacional, la doctora Luz María de la Mora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luz María. Un gustazo tenerte aquí. Ay, al contrario, María Cristina, el gusto es todo mío. Es un gran honor estar en estas conversaciones y te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí y en la Secretaría de Economía para estar este día con ustedes. Muchas gracias, María Cristina. Encantada. Muchas gracias, Luz María. Es un gusto, por supuesto. Y te agradecemos también el que hayas aceptado, porque desde que iniciamos esta propuesta de entrevistas, yo te contacté desde el mero principio y nos dijiste que sí, y bueno, qué bueno que ahora lo podemos llevar a cabo. Quiero comentarle a nuestro auditorio, a quienes están aquí con nosotros en la sala de Zoom y también quienes nos sintonizan en Facebook Live, que vamos a tener la posibilidad de plantear preguntas a nuestra invitada. Entonces, cuando deseen hacerlo, háganoslas llegar aquí en Zoom o también vía Facebook Live. Voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestra invitada. La doctora Luz María de la Mora es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale en Estados Unidos, maestra por la Universidad de Carleton en Canadá y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Cuenta con un diplomado en Comercio Exterior por el ITAM. Fue jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales en la Secretaría de Economía. Se desempeñó además como representante de esta dependencia de México ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, y como representante alterno de nuestro país ante la ALADI en Montevideo, Uruguay. Fue consejera económica en la Oficina Comercial de México en la Embajada de México en Washington y miembro del equipo de negociación de nuestro país para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, específicamente en el sector automotriz. Ha fungido como consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial y a partir del 1 de diciembre de 2018 se desempeña como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Muy bien, doctora, pues vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo. El tiempo siempre es un tirano, pero queremos comenzar con una petición de reflexión de tu parte respecto a la economía y el comercio internacional. En estos tiempos de pandemia observamos pues efectos muy
terribles de la pandemia a las economías del mundo. Observamos también un cierto nacionalismo económico, tendencias proteccionistas. Digo, yo creo que es una buena noticia que ya por fin la Organización Mundial del Comercio ya dilucidó quién la debe presidir y tenemos a Okonjo-Iweala al frente de la institución. Eso es bueno porque también el que las instituciones como la OMC estén acéfalas nunca es bueno en momentos tan desafiantes como los que enfrentamos. Pero, ¿cuál sería tu lectura de la panorámica económica y comercial internacional en estos momentos y también pensando ya en el escenario pospandémico? Sí, muchísimas gracias, María Cristina. Pues mira, me gustaría poner un poquito en contexto el efecto de la pandemia sobre el comercio internacional y el crecimiento de la economía mundial. Hay que tener en cuenta que desde el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera a nivel global, ya se veía venir una tendencia en términos de una desaceleración de la dinámica del comercio internacional. Normalmente, en la época de la posguerra, recordemos que el comercio internacional siempre fue considerado como un motor del crecimiento de la economía mundial, porque venía creciendo a tasas 2 o 3 veces el ritmo de crecimiento de la economía internacional. Entonces, por eso el comercio siempre era un detonador de la economía. Posterior al 2009, en términos específicos del comercio se da una desaceleración, pero también hay severas crisis dentro de las economías, sobre todo desarrolladas, que se ven reflejadas, entre otras cosas, en un incremento en la desigualdad económica, en un incremento en las brechas de ingreso, lo cual no es normal, sobre todo en países industrializados. Tal vez en nuestros países en América Latina estamos más acostumbrados a eso, pero en los países industrializados no. Donde además los servicios no transables como educación, salud, vivienda, hipotecas, se volvieron mucho más inaccesibles, mucho más costosos. Y esto pues llevó realmente a un descontento de la clase media y a una insatisfacción con el modelo económico. Entonces, ya traíamos una situación crítica muy complicada y a eso, pues agrégale el efecto pandemia, que tuvo efectos pues realmente devastadores. La crisis del 2009 me parece a mí que detonó algunos populismos y nacionalismos, que hemos visto cuáles han sido los resultados en diferentes países del mundo con diferentes tintes, ya sea populismos de derecha o populismos de izquierda. Y esto, claro, que tiene efectos sobre los flujos de comercio internacional porque básicamente lo que hemos visto es que en el caso de Estados Unidos específicamente, la administración Trump lo que hizo fue tratar de construir América otra vez, Make America Great Again, en la opinión del presidente Trump. Y esto lo hizo utilizando diversos instrumentos de política pública, entre ellos la política comercial. Utilizó los aranceles como una herramienta para proteger a la industria en su país, para proteger al empleo y para hacer exacerbar el sentimiento nacionalista. En ese contexto llega la pandemia del COVID-19 y la pandemia lo que implica pues es contrario a lo que hubiéramos deseado en términos de globalización, cooperación, multilateralismo, pues lo que implica para poder controlar la pandemia es el cierre de fronteras, el confinamiento social, el distanciamiento social y pues incluso la ruptura de cadenas globales de valor. La Organización Mundial del Comercio señala que en el 2020 hubo una caída, o se espera una caída de casi un poquito más del 9% del comercio internacional, en donde México, por ejemplo, tuvo una caída de sus exportaciones de casi 12%, que fue pues una caída dramática, ¿no? para México, porque el comercio internacional es una de las herramientas más importantes que tenemos para el crecimiento. Esto se vio sobre todo en la primera mitad del 2020, con un ligero repunte hacia el final del 2020 y una caída nuevamente a inicios del 2021. ¿Por qué? Pues porque se da la primera ola, se da la segunda ola, se da la tercera ola. Y esas olas lo que implican pues son el cierre de actividades. El cierre de actividades, la fragmentación de las cadenas globales de valor en el mundo implica
que una actividad en una parte pues afecta a otra actividad en la otra, ¿no? En el caso específico de América del Norte, incluso yo te diría que las actividades esenciales no teníamos la misma definición en los 3 países. Por darte un ejemplo, el sector automotriz en México no fue considerado una actividad esencial hasta probablemente mayo, junio del año pasado, en tanto que en Estados Unidos y en Canadá sí era considerada una actividad esencial. Igualmente la minería. Entonces, esto es un reto para el cual no estábamos preparados. Ahora, ¿qué esperar en el 2021 y a futuro? Yo te diría, en primer lugar, en lo que se refiere a la recuperación, bueno, pues sí, efectivamente estamos esperanzados en tener una recuperación de la actividad económica y también de los flujos de comercio internacional, simplemente porque la vacuna esperamos que nos permita volver a una actividad normal. Sin embargo, María Cristina, quiero mencionarte que aquí hay efectos que no fueron previstos. Uno de ellos es el efecto que el COVID-19, el distanciamiento y la fragmentación de las cadenas ha tenido sobre el comercio internacional, porque, como tú sabes, hay diferentes insumos que vienen de diferentes partes del mundo y hoy por hoy estamos sufriendo, por ejemplo, de la ausencia de productos como semiconductores y chips, algunos minerales y algunos insumos. Las cadenas de logística se han alterado. Tú sabes que los contenedores han tenido que cambiar de rumbo, los barcos han tenido que cambiar de rumbo. Ha habido muchas disrupciones que no previmos, obviamente, en una situación como esta. Y nos va a llevar tiempo arreglarlo. Un ejemplo, y con esto termino mi intervención en este momento, la industria automotriz en Estados Unidos ha señalado que este año podría reducir su producción de vehículos en 1.200.000 más o menos, como resultado de la ausencia de semiconductores. Muchas plantas se están parando, muchas plantas están teniendo que descansar a sus empleados, tener que reducir las jornadas laborales porque no tienen con qué trabajar. Aun cuando hay demanda por los vehículos, no hay con qué producirlos. ¿Por qué? Porque no hay semiconductores suficientes en el mundo y, por otro lado, porque los semiconductores se producen en, sobre todo, Corea del Sur y en Taiwán. Entonces, esto es un ejemplo de los retos que nos ha traído la pandemia y en lo que tenemos que pensar en una era, esperemos pronto, post-COVID-19. Muchas gracias. Efectivamente, esto de la ruptura de las cadenas de valor es todo un desafío. Lo pensábamos incluso desde que arrancó la pandemia, porque como tú sabes, Wuhan es un centro industrial donde tienen sede varias de las industrias automotrices más importantes del mundo. Entonces, ya desde entonces se dejaba entrever la escasez de una serie de insumos fundamentales para cadenas de valor que pues ahora ciertamente lo estamos padeciendo. Efectivamente, también señalas un tema crucial que es la vacunación como un elemento que puede ayudarnos a aspirar a la reactivación de la vida como la conocíamos o lo más cercano a eso. Pero también tenemos problemas serios en materia de vacunación en todo el mundo. Hoy veíamos, por ejemplo, un informe que daba a conocer esta empresa dedicada a estadísticas, Statista, que revelaba que en realidad la disponibilidad de vacunas es bastante limitada, que Europa sí está exportando alrededor de la mitad de las que está produciendo, pero Estados Unidos, que nos ha prometido mandarnos vacunas, no lo está haciendo. Entonces, creo que ahí también pesa un poco el nacionalismo y las prioridades de los países. Todos los países quieren vacunar, todos los países quieren reactivar, pero mientras no avancemos de una manera más ordenada, creo que vamos a estar estancados durante un largo tiempo. Luz María, yo te quiero preguntar, México en este escenario con el TEMEC, que se supone que puede ser una especie de salvavidas, puede ser un instrumento que nos permita observar escenarios factibles de reactivación económica.
¿Cómo lo ves? Porque además no podemos dejar de lado el cambio de administración en Estados Unidos y el hecho de que, bueno, Biden quiere darle prioridad a ciertos aspectos como el laboral, obviamente lo ambiental, que son temas ciertamente un poco polémicos, un poco difíciles de tratar. Recordando también que estamos en tiempos, Luz María, en que el comercio ya no es solo tráfico de bienes y servicios. O sea, cada vez los temas de comercio son menos comerciales. O sea, ya va incluido derechos humanos, ya va incluido lo ambiental, va incluido lo laboral. Entonces, cada vez es menos sobre comercio y más sobre otras cosas. ¿Cómo ves la perspectiva para México y qué tanto el TEMEC podría ser esta suerte de salvavidas o de activador de la economía mexicana? Sí, muchísimas gracias, María Cristina. Pues mira, creo que el punto que tú planteas, los puntos que planteas me parece que son de lo más relevantes. Yo veo el TEMEC como una gran oportunidad para México y déjame explicarte por qué. Por una parte, en primer lugar, el TEMEC ofrece la posibilidad a México de ser parte de una región América del Norte, a la que ya estamos integrados desde la perspectiva de producción, en términos de servicios, bienes, agricultura y muchas otras áreas que a veces no nos damos cuenta, pero realmente la región sí es per se. A lo mejor no nos concebimos los tres países como Norteamérica o como norteamericanos. Creo que esta es una parte que todavía nos falta, pero de facto estamos integrados los tres países, producimos juntos y trabajamos juntos en una diversidad de áreas. El TEMEC lo que hace es crear esas reglas para darle cierto orden a esta integración. Y la integración es productiva, como bien lo señalabas, reglas para el comercio de bienes, el comercio de servicios, las inversiones, ¿no? Y yo te diría que profundiza la integración al incluir otro tipo de reglas, bien lo señalabas, derechos laborales, protección del medio ambiente, temas relacionados con transparencia y corrupción, temas relacionados con los procesos regulatorios, ¿no? Entonces, sí te da toda un andamiaje institucional de reglas que dice hacia acá va esa integración norteamericana. Y a eso también hay que agregarle una dimensión adicional, que es la dimensión digital, la economía digital, el comercio electrónico. Entonces, tienes una América del Norte con una serie de reglas en diferentes dimensiones que me parece a mí profundiza la integración, nos vincula aún más y crea, pues yo te diría, vínculos que pues son muy, muy profundos y de muy largo alcance en términos de profundidad y de visión de largo plazo. Segundo punto, creo que hoy México está posicionado de una forma ideal para beneficiarse de esa integración productiva con Estados Unidos y Canadá en la medida en que Estados Unidos está buscando aliados que le permitan cumplir con su propia agenda interna. Primero, pues obviamente de fortalecer su economía, de hacer de Estados Unidos la economía más competitiva, más productiva, también con un fuerte contenido de desarrollo tecnológico. Y México es, sin lugar a dudas, un brazo importantísimo en la manufactura, en la agricultura, en la logística, en todo lo que puede complementar la fortaleza de Estados Unidos como economía, en donde Estados Unidos está buscando aliados. Tercer punto, en el TEMEC es una agenda que respondió a los intereses republicanos y a los intereses demócratas. Por eso tuvimos la negociación del acuerdo y luego la del protocolo. Y esa es la razón que explica que el TEMEC hoy por hoy haya tenido el principal consenso en el Congreso. Nunca habíamos visto una votación tan bipartidista de un tratado comercial de Estados Unidos con el mundo. ¿Por qué? Porque respondió a los intereses de la agenda comercial de Estados Unidos, de Trump,
por ejemplo, reglas de origen automotriz, temas relacionados con una diversidad de temas, por ejemplo, servicios, comercio electrónico, facilitación comercial, la economía digital, servicios financieros, propiedad intelectual. Y por otro lado, también responde a una agenda demócrata. La agenda demócrata incluye reforma laboral, justicia laboral, libertad de asociación, protección del medio ambiente, reconocimiento de los compromisos de los 3 países con un marco multilateral de protección ambiental. Y me parece a mí que pues creó, tal vez sin habernoslo propuesto desde un inicio, creó un marco jurídico legal pues que realmente tiene un anclaje muy profundo en Estados Unidos, tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata. Entonces, la administración Biden llega a nosotros, nuestra experiencia ha sido una experiencia muy constructiva, una experiencia de tratar de buscar cómo aprovechar el tratado, cómo tener una economía incluyente en América del Norte, cómo buscar que las pequeñas y medianas empresas, los sectores que no se han beneficiado del acuerdo, conozcan del acuerdo y vean cómo se pueden integrar a las cadenas globales de valor y a las cadenas productivas. Entonces, yo soy muy optimista con respecto al TEMEC. Esto, sin embargo, no quiere decir, y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, el TEMEC por sí mismo no es la varita mágica que nos va a solucionar nada, pero el TEMEC es una gran herramienta con la que tenemos la oportunidad de trabajar en México, con Estados Unidos y con Canadá, para un óptimo aprovechamiento y para dar un salto que en este momento me parece que la situación de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos nos invita a ser parte de su historia, que definitivamente tendrá que ser una historia de éxito. Es decir, que tú ves al TEMEC como parte de una estrategia de Estados Unidos. Esto, por supuesto, no quiere obviar ni a México ni a Canadá, pero como parte de una estrategia de Estados Unidos con Biden para recomponer su posición internacional, por ejemplo, respecto a China. Definitivamente que sí, sin duda alguna. México es un amigo, es un aliado, es un socio, es un elemento. Ya demostró México después de 27 años de la entrada en vigor del Telecán, ha demostrado que es un socio con el que se puede trabajar para el fortalecimiento de cadenas productivas en todos los sectores. Sí lo veo así. Muy bien. Porque, bueno, nosotros hemos visto montones de análisis que sugieren que la administración de Donald Trump descompuso mucho las cosas en Estados Unidos y que hay incluso quienes hablan de que aceleró el declive de Estados Unidos. Hay quien dice que el declive o auge de los países es algo que se da históricamente y bueno, habría que prepararse o mentalizarse para eso, pero sí hay análisis que apuntan que Donald Trump, con muchas políticas erráticas, con, digamos, la criminalización de sus socios comerciales, porque incluso asumió que los países como China o incluso sus aliados más cercanos eran amenazas a su seguridad por el tema del déficit comercial. O sea, esto es increíble, ¿no? Pero, digamos, esta visión trumpiana del mundo, muchos la consideran como un elemento que aceleró el declive de Estados Unidos. Y obviamente la tarea de Biden pues sería tratar de recomponer las cosas. Ahora, es inevitable que hablemos de China, Luz María, porque China, sin tratados de libre comercio, pues es un protagonista de la economía internacional. Con o sin COVID, ya era un protagonista de la comunidad internacional. El COVID le pegó, claro, creció poquito, pero creció al final del año pasado. Pero se ha hablado y lo hemos visto también en distintos medios de información y por parte de distintos analistas de un posible tratado comercial México-China. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad? Bueno, China, sin duda alguna, es un actor principal en el mundo por muchas razones, segunda economía en el mundo, para nosotros es nuestro segundo socio comercial, el tercer destino de nuestras exportaciones, incluso
antes que Canadá, que es un socio comercial importante para nosotros como socio, ¿no? Y es nuestra segunda fuente de importaciones en México. Entonces, China es un actor principal. Por otro lado, quiero señalar que para nosotros, en nuestra estrategia dentro de la Secretaría de Economía, y eso es algo que es una estrategia que no es única en este momento, pero es un tema que ha estado presente desde que México abrió su economía en los años 80, que es la diversificación del comercio, ¿no? La diversificación del comercio es una constante. Y en este sentido, aunque China represente alrededor del 10% del comercio total de México, es una economía que continuamente está en crecimiento, a la que nosotros tenemos que buscar la forma de vincularnos. ¿Por qué? Porque es un mercado de exportación, es un mercado de importaciones para nosotros, y en la medida en que el comercio exterior de México y las inversiones son fuentes principales de crecimiento de la economía mexicana, nosotros necesitamos afianzar nuestra relación con las principales economías y los principales actores en el comercio. Por otro lado, también China es un mercado que cada vez es más importante para nosotros en sectores en los que México ya es un actor importante. El sector agropecuario, por ejemplo, el sector de exportación de carne de res, carne de cerdo, todo lo que tiene que ver con pesca, algunos productos frescos, también temas relacionados con manufactura, productos del sector automotor, autopartes. Y quiero señalar también que México también está iniciando inversiones en China. Entonces, China es un actor al que debemos de ver con toda la seriedad del mundo, porque es un país al que no solamente comerciamos, sino también del que podemos obtener tecnología, podemos obtener inversiones interesantes en sectores diversos. Entonces, para nosotros es una forma de complementar lo que hemos logrado en América del Norte. Y por otro lado, pues también hay que recordar, China es un actor que es como el elefante en la mesa, en el cuarto, que no queremos ver, pero que ahí está. Básicamente hasta el día de hoy participa en nuestra cadena de producción en América del Norte, porque nos provee de insumos. Y lo vimos con disrupción de cadenas de proveeduría en esta pandemia, cuando no teníamos algunas autopartes porque venían de Wuhan, como bien lo señalabas tú al principio de nuestra conversación, y una diversidad de productos, incluso productos, insumos del sector médico, equipo de protección personal, o sea, lo que tú puedas imaginar. Se interrumpieron las cadenas de proveeduría de China y tuvo algún efecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí, tenemos que buscar el mejor acomodo con China. Y ahí yo te diría que la institucionalidad que nosotros hemos construido en México con China viene ya de décadas atrás, y hemos estado trabajando a nivel de país, yo te diría, con diferentes instancias en los grupos de alto nivel, a nivel político, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de inversión. Sabemos que la forma de trabajar de los empresarios en China y de las autoridades en China es diferente, y así nos tenemos que adecuar, ¿no? a la forma en la que ellos trabajan. Y cuando señalas un tratado de libre comercio, hasta el día de hoy no hemos encontrado realmente la justificación para tener un tratado de libre comercio. Como tú bien lo decías, sin tratado es nuestro segundo socio comercial y nuestro tercer mercado de exportación. China ha estado explorando la posibilidad de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TIPAT o TPP-11 o CPTPP. Tiene muchos nombres el niño, ¿no? Ahora, China ha señalado que está interesado en conocer cómo funciona el tratado, cuáles son las disciplinas, y pues en caso de que China
tuviera el interés de ser parte del acuerdo, pues los 11 países miembros que somos parte del acuerdo el día de hoy, pues tendríamos que hacer un análisis, tendríamos que evaluar si China está en posición de cumplir con los altos estándares de este acuerdo, y en dado caso que los 11 países decidamos que sí puede calificar como un potencial miembro, entonces ahí habría una posibilidad para que México y China tuviéramos un acuerdo en condiciones preferenciales. Te diría que está en fase de exploración, de diálogo, no hay nada concreto, pero sí, China sí ha mostrado interés por esto. Gracias. Bien. Muy bien. Bueno, vamos entrando ya a la segunda parte de la entrevista y como es costumbre, como siempre le solicitamos a nuestros invitados, pues tenemos un libro que les queremos obsequiar. Se lo vamos a obsequiar a la persona que responda acertadamente a registrowebinar.ceop@gmail.com la pregunta que formulará la doctora de la Mora. El libro que les vamos a obsequiar es el libro que está a mis espaldas, El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, que es una obra que, bueno, tuve el gusto de coordinar pensando justamente en lo que sería la negociación del TEMEC. Entonces, cubrimos varios de los sectores del Telecán que supusimos iban a ser, digamos, muy importantes en la negociación de un nuevo tratado comercial, y creo que es una obra que puede ser muy interesante para ustedes. Entonces le pediría a la doctora de la Mora si puede formular la pregunta, por favor. Con mucho gusto, María Cristina. Bueno, pues si nos pueden decir cuántos tratados de libre comercio tiene hoy México suscritos y en vigor. Excelente, excelente. Es muy buena pregunta y muy ad hoc con todo lo que estamos aquí tratando. Y voy a invitar a nuestro público a que formulen sus preguntas. Ya nos están llegando algunas. Hay una pregunta que nos mandan de Facebook. Santi, se apellida, y le pregunta a la subsecretaria de la Mora, ¿México tendrá una relación comercial más importante con Rusia? Pues mira, la relación que tenemos el día de hoy con Rusia se da al amparo de la Organización Mundial del Comercio, porque Rusia y México somos miembros de la organización. El tipo de relación que tenemos es una relación que, si tú te fijas en el tipo de plataforma exportadora que tiene ese país, es una plataforma exportadora que se basa sobre todo en materias primas, recursos naturales, energéticos, ¿no? Es una potencia en ese sentido, mucho menos en manufactura y en agricultura, ¿sí? Los acercamientos que nosotros hemos tenido cuando buscamos acuerdos comerciales con socios también resultan del interés del sector privado, ¿sí? En caso de que el sector privado considerara que el mercado de Rusia es un mercado atractivo como para hacer una negociación para un tratado comercial, pues entonces estaríamos considerándolo y lo estaríamos evaluando. Al día de hoy ese no ha sido el caso. Para México, Rusia es un mercado para ciertos productos del sector agropecuario. Sí tenemos mucho interés, por ejemplo, en exportar productos del sector cárnico, frescos, bebidas, ¿no? Sí es un muy buen mercado para nosotros y sí hemos explorado el acercamiento. Sin embargo, Rusia tampoco es un país que se caracterice por negociar tratados bilaterales, ¿no? Comerciales, ¿no? Más bien tiene las reglas bajo el acuerdo multilateral y también tiene acuerdos de integración económica con la zona euroasiática, ¿no? Y con pues las antiguas repúblicas soviéticas. Entonces, esa es más bien la tendencia en Rusia. Por supuesto que es un mercado que nos interesa. Yo les puedo decir que para mí todos los mercados en el mundo son interesantes y son importantes porque a todos hay algo a los que les podemos vender. Y una exportación de $1 en México es una exportación que genera empleos y que genera valor. Muy bien. Nos llega otra pregunta de Paola Aquiles. La pregunta es si consideras que México tiene brechas comerciales con América del Sur. Bueno, creo que, a ver, con América del Sur
Hemos hecho intentos de integración, yo te diría que desde los años 60, con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que posteriormente evolucionó en los años 80 hacia la Asociación Latinoamericana de Integración, con el Tratado de Montevideo 80. Esta asociación nos ha permitido construir diferentes acuerdos de diferente naturaleza con los países de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina y Chile. En este contexto, nosotros tenemos 4 tratados de libre comercio con países en Sudamérica: Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Estamos en negociaciones con Ecuador. Otros países, los países más grandes de la región, Brasil y Argentina, tenemos acuerdos de complementación económica, es decir, acuerdos con una cobertura en términos de comercio preferencial muy pequeña. La razón por la que ha sido difícil negociar con estos países es, por una parte, no siempre hemos coincidido en lo que se refiere a la visión de la integración. Nosotros hemos tenido el modelo del Telecan, ahora Temec, en donde incluimos bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual, solución de diferencias y ahora las nuevas disciplinas. En cambio, para Argentina y Brasil, el comercio es más acotado al comercio de bienes, servicios y todo lo que tiene que ver con reglas de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Entonces, tiene una visión un poquito más limitada o digamos, una visión distinta. Perdón, no es limitada, es distinta, ¿no? Esa es su agenda y esa es su ambición. Entonces, ha sido difícil encontrar esta coordinación. Sin embargo, no podemos olvidar que Brasil es hoy, por ejemplo, nuestro 9º socio comercial a nivel mundial, aun cuando tenemos un acuerdo comercial muy pequeño. Tenemos un acuerdo de complementación económica en el sector automotor que nos permite tener libre comercio entre México, Brasil y México-Argentina, lo cual sí ha detonado los flujos comerciales. Y sí, yo sí creo que uno de los grandes pendientes para América Latina es buscar una mayor integración. Sin embargo, el reto está en el hecho de que tenemos una oferta exportable que compite. ¿En qué compite? Exportamos productos del agro, productos minerales, recursos naturales, y tenemos pocas cadenas de valor integradas. Por ejemplo, no tenemos una industria textil-confección en América Latina, ¿no? Que pudiera realmente promover ese comercio. No se nos olvide que el día de hoy el comercio internacional es comercio intrafirma y comercio intraindustria. Más del 60% es comercio intraindustria y, perdón, comercio intrafirma y 80% es comercio intraindustria. Entonces, el reto para nosotros en América Latina es generar valor. Una vez que podamos generar valor, vamos a poder generar una mayor integración y vamos a poder suplir esa deficiencia que nos señalan en términos de la brecha que hay entre México y América del Sur en términos comerciales. Oportunidad hay, pero hay que trabajarla. Coincido. Por cierto, Luz María, hace unos días el Mercosur cumplió 30 años y bueno, hubo una reunión virtual de los presidentes de los 4 países y el asunto acabó muy mal, acabó con gritos y sombrerazos porque Uruguay, con quien México tiene un tratado de libre comercio, pidió flexibilidad. Y por ahí le contestó el presidente de Argentina, bueno, si somos una carga, pues vete. Y eso fue muy feo. Y no puedo dejar de pensar en ello y también mirar otras partes del mundo, hablando de procesos de regionalización, como por ejemplo la Unión Europea y el Brexit, ¿no? Que incluso antes de la pandemia, pues ya tenían sus problemas. Y digamos, mucho de las dificultades que está enfrentando Europa ahora en el ambiente pandémico tienen sus raíces o se remontan a la situación del Brexit. Entonces, mi pregunta es, obviamente a tu criterio, ¿consideras que hay crisis de los procesos de regionalización, pensando en lo que le está pasando al Mercosur, pensando en lo que le pasó a la Unión Europea con el Brexit? ¿Qué visión tienes al respecto de estos 2 importantes procesos? Claro. Mira, yo creo que los procesos de integración requieren 2 cosas fundamentales.
Primero requieren la voluntad política de los países de estar en los mecanismos de integración porque consideran que algún beneficio pueden obtener y que están en mejores condiciones que si no estuvieran en ese mecanismo de integración. Y segundo, requieren liderazgo, liderazgo del más alto nivel. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los esquemas de integración son una forma de facilitar oportunidades, pero no son la solución a los problemas de comercio, a los problemas de desarrollo, a los problemas del día a día de todos los habitantes y todos los ciudadanos, tanto del Mercosur como de la Unión Europea, como de América del Norte. Entonces, en la medida en que no pongamos estos mecanismos de integración en su justa dimensión, creo que les vamos a dar una carga positiva o negativa que no tienen. Y por otro lado, también, María Cristina, hay que tener en cuenta que los tiempos cambian. Nos tenemos que adaptar. Eso fue lo que hicimos con el TEMEC. La renegociación del Telecan a un TEMEC no fue fácil. Sí parimos chayotes y sí nos representó un gran costo, pero era o eso o nada. No, bueno, hay que adaptarnos, hay que adecuarnos, hay que entender que los tiempos cambiaron y que esta es una nueva realidad. ¿Queremos ser parte? Sí queremos ser parte, queremos seguir siendo parte. Y por otro lado, también hay que entender que la integración misma es un proceso que o avanza o se estanca. ¿Avanza? ¿Cómo avanza? Pues avanza con resultados de comercio, con resultados de inversión, con mayor inclusión, con mayor integración de pymes, con mayor integración de cadenas productivas. Pero los tenemos que trabajar. El peor error que podemos hacer los países es negociar un acuerdo, meterlo al cajón y pensar que con eso ya cumplimos y que con eso, con tenerlo en el cajón guardado y ahí a ver quién lo usa, es como se va a justificar la existencia del acuerdo. Los acuerdos pierden vigencia y pierden legitimidad cuando no pueden dar resultados. Y no dan resultados cuando no los usas, cuando hiciste un acuerdo que no reflejaba el interés de tu país, de tu comunidad, de tu economía, o simplemente cuando los negociaste porque era un compromiso político de algún personaje que lo necesitaba para llevárselo de estrellita al final de su gobierno, ¿no? En ese sentido, pues sí es mucho más difícil que tengan éxito. Y creo que los esquemas de integración también han demostrado ser exitosos y yo quisiera nada más concluir diciendo, por ejemplo, en el caso de México, cuando nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90, uno de los sectores que más temores tenía era el sector agrícola. Yo estuve muy cercana a los negociadores agrícolas porque mi jefe, el director general, llevaba los dos sectores, agricultura y automotriz. A mí me tocó automotriz y a mis colegas les tocó agricultura, entonces yo estaba muy cerca de las conversaciones agrícolas. Y realmente había un gran temor de todo el sector agropecuario. Sí es cierto, no vamos a negarlo, que hubo algunas empresas, algunos sectores agrícolas que sí perdieron y que sí resultaron afectados por la apertura. Sin embargo, el campo mexicano se reconvirtió completamente gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México se volvió uno de los primeros productores a nivel mundial, de los primeros exportadores a nivel mundial. Generamos empleo en el campo. Por ejemplo, hoy 17 estados de la República producen y exportan tomate. 3,000 millones de dólares de tomate a los Estados Unidos. Ofrecen trabajo a jornaleros en el lugar donde ellos son, a sus familias. Entonces, sí hubo cambios muy importantes, pero todo eso hay que trabajarlo. Nada es magia y nada es por decreto porque está en un papel que se negoció. Entonces, sí tienen sus efectos, obviamente, como en cualquier política pública, sus costos y sus beneficios, pero creo que los beneficios sí pueden superar a los costos por mucho. Sí, estaba pensando que
bueno, después de que negociemos el Telecán, México desarrolla diversas negociaciones de tratados comerciales, muchas con América Latina, pero también negociamos con la Unión Europea, con Israel, con Japón incluso. Y hubo un tratado México-Bolivia que al final fue abrogado, precisamente yo supongo, porque no cumplió la expectativa, porque no lo trabajamos debidamente. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Los tratados se mueren si no los usas, ¿no? Es interesante el planteamiento. Una pregunta, porque siempre me la plantean, ahora que se retiró la Gran Bretaña de la Europa comunitaria, ¿cómo queda nuestra relación con la Europa comunitaria? O sea, ¿vamos a negociar un tratado adicional con la Gran Bretaña o en qué situación estamos al respecto? Sí, sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que hicimos fue negociar un acuerdo comercial de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma relación comercial, las mismas reglas de comercio, los mismos aranceles preferenciales que ya teníamos con el Reino Unido bajo el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, se mantienen por los siguientes 3 años. De hecho, el Senado de la República recientemente aprobó este acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido. Esperamos que este entre en vigor en las siguientes semanas, tal vez en abril, mayo, entre en vigor. Y esto pues mantiene las condiciones de comercio preferenciado entre los dos. Y además obtuvimos algunos beneficios adicionales con respecto a la exportación agropecuaria de ciertos productos que son de interés del Reino Unido. En estos 3 años, María Cristina, lo que vamos a hacer es negociar un nuevo acuerdo con el Reino Unido que tendrá como base el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México modernizado. Tú sabes que en el 2020 terminamos de negociar este acuerdo y vamos a tomar como base ya un acuerdo que ya está completo y del cual el Reino Unido fue parte, porque fue parte de la Unión Europea cuando este acuerdo se negoció. Así es. Por otro lado, el Reino Unido también ha manifestado su interés por integrarse al TPAC, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Sí debo decirles que este es el primer país que formalmente ya hizo su solicitud de acceso. Entonces, estamos en el proceso de deliberaciones internas para ver si el Reino Unido cumple con los estándares del TPP y con esto empezar un grupo de trabajo que eventualmente pudiera llevar a iniciar una negociación con el Reino Unido para que sea parte del TPAC. En ese sentido, nosotros vemos las dos negociaciones, la negociación bilateral Reino Unido-México y la negociación del TPAC, las vemos como negociaciones paralelas, porque realmente pues no sabemos en el TPAC cuánto tiempo pueda llevar o si realmente pueda llegar a concretarse esa negociación. No queremos depender de otros 10 países. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos 3 años para negociar un nuevo acuerdo y esperamos en el primer semestre de este año iniciar las conversaciones con el Reino Unido para definir los términos de referencia de esta negociación. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante el caso de Reino Unido, porque imagino que después de retirarse de la Europa comunitaria quiere jugar otras cartas y no quiere aislarse. Y Así por es. supuesto, claro, busca opciones, es entendible. En esta idea de modernizar tratados, bueno, ya tenemos TEMEC, ya hicimos la negociación con la Unión Europea. ¿Qué pasa con los otros tratados que tenemos? Por ejemplo, Japón, por ejemplo, Israel, o con las naciones latinoamericanas, Luz María. Sí, mira, efectivamente, ya tenemos, digamos, 3 acuerdos, el TPAT, el TEMEC y el TELECUE modernizado, son los 3, digamos, bloques en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico, en donde tenemos las reglas, pues los estándares más elevados y los, digamos, lo más avanzado en lo que se refiere a reglas comerciales. ¿Dónde tenemos oportunidades de modernización? En este momento estamos trabajando con la Asociación Europea de Libre Comercio, que también se conoce como EFTA, en donde Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia son nuestros socios. Con Suiza es con quien tenemos el comercio más sustantivo y dinámico. Y sí estamos buscando llegar a una modernización del acuerdo. Hemos tenido ya 4 rondas de negociación y buscamos que también ese acuerdo responda a las nuevas realidades. En lo que se refiere a Japón, yo lo que te diría es que
tenemos algunas cláusulas de revisión en el sector agropecuario que estamos buscando modernizar y que estamos buscando ampliar, porque la oferta exportable mexicana es muy apreciada en Japón. Pero realmente con el TPAT nosotros consideramos que negociamos una modernización del acuerdo con Japón, ¿no? Y por otro lado, con Israel recientemente tuvimos nuestra Comisión de Libre Comercio, la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio, identificamos áreas en las que podemos trabajar. No te voy a decir que vamos a trabajar una modernización porque no estamos en ese nivel todavía, pero sí en mejorar la operación de algunas áreas y la cooperación, sobre todo en lo que se refiere a innovación, pymes y ciberseguridad, que son áreas en las que creemos que podemos tener una mayor participación. Con América Latina sí estamos buscando, más que una modernización, yo te diría una ampliación de nuestros acuerdos con Argentina y con Brasil. Son acuerdos que son todavía muy modestos y creemos que hay que trabajar para ampliar ese potencial. Con Chile, Colombia y Perú nos une la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un acuerdo que en su momento, de hecho, este es el 10º aniversario, ahora el 28 de abril se cumplen 10 años de la Alianza del Pacífico. Creo que nos une la visión común de integración entre los 4, pero también el interés por llegar al Asia-Pacífico, los 4. Creo que hemos tenido buenos logros y buenos avances. Estamos buscando fortalecer la alianza a través de la negociación de estados asociados para que nuevos países como Singapur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur sean miembros y con eso fortalecer nuestra presencia hacia el Asia-Pacífico. Pero también la Alianza del Pacífico va a requerir, más tarde que temprano, pero va a requerir una modernización de algunas disciplinas. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, no tiene disciplinas en lo que se refiere a temas laboral, ambiental o corrupción, pero ha demostrado ser una de las iniciativas de integración en América Latina más efectivas para México. Es cierto, porque además creo que es de las pocas iniciativas a nivel América Latina donde participamos, donde se ha buscado también incentivar, bueno, también se hizo en el Telecán, el intercambio de estudiantes, ¿no? Pero se ha promovido mucho con los países latinoamericanos y yo creo que eso es muy bonito porque hemos visto en el caso europeo los programas Erasmus y todo esto, cómo ayudan a forjar una percepción en las nuevas generaciones favorable a la integración, ¿no? Favorable a la unidad, a la gestión de problemas comunes. Entonces, esa parte de la Alianza del Pacífico se me hace muy padre y bueno, pero sí es cierto, va a necesitar modernizarse para contemplar las otras disciplinas. Fascinante. Bueno, pues ya vamos prácticamente en la recta final de esta entrevista. Quiero comentar que la persona que contestó acertadamente es Alejandro Ramos, entonces tendremos que ponernos de acuerdo con él para la entrega del libro. Muchas gracias por participar. Y bueno, como reflexión final, Luz María, y agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado y la gentileza de responder a las preguntas que te hemos formulado. Como internacionalista, tú tienes formación de internacionalista, yo también. Algo que yo he percibido en quienes estudian esta disciplina es que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes los temas de economía, los temas de comercio, como que hay una tendencia a orientarse más a la diplomacia, a los temas de política, pero ¿qué les dirías tú a los estudiosos de relaciones internacionales, puesto que aquí también nos están acompañando muchos jóvenes y están muy interesados en todos los puntos que has señalado? ¿Qué les dirías tú respecto a la importancia del comercio y de la economía internacional en su formación como profesionistas? Pues mira, gracias por la pregunta y tienes mucha razón. Cuando yo estudié Relaciones Internacionales de mi generación del Colegio de México éramos 22 y yo fui la única que tenía estas ideas extrañas de estudiar economía y comercio. Pero bueno, creo que el mundo es un mundo que solamente se puede entender si entendemos las realidades
de las economías del mundo y de la economía internacional. ¿Por qué? Porque al final del día, tus habilidades políticas, tus instrumentos políticos, pues no solamente se basan en un hábil manejo diplomático, en un hábil manejo de tus principios diplomáticos o tu talento político y diplomático, tu propia agenda política. La política internacional, la diplomacia, se nutre de elementos sustantivos. Y elementos sustantivos están, por ejemplo, en tu capacidad de poder acceder a mercados, en tu posibilidad también de ofrecer tu acceso a tu mercado. Y para eso, pues tienes que conocer los detalles pues, de tu economía, las variables de la economía, qué es lo que mueve la economía, qué es lo que le duele al vecino, qué es lo que le duele al amigo, al socio, al adversario, y cómo puedes tú utilizar tus propios recursos desde una perspectiva económica para lograr pues toda una serie de objetivos. Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a los temas económicos, no hay que tenerle miedo a los temas comerciales. Me parece que son apasionantes porque además, al final del día, estos temas que son técnicos, en la medida en que uno tiene, pues, conocimiento técnico y dominio técnico de los números y de las reglas con las que uno juega, pues uno tiene mejores elementos para lograr mejores resultados, mejores negociaciones. Y al final del día, desde mi perspectiva, el comercio internacional y la integración de México al mundo es una excelente herramienta para pues lograr los objetivos nacionales, que son crecimiento, desarrollo, mejores empleos, mejor calidad de vida y pues hacer todo, lograr los objetivos de una forma más acelerada con mejores resultados. Entonces, no olvidemos que el comercio internacional desde las épocas más antiguas siempre fue una herramienta para integrar pueblos, para desarrollar pueblos y para crear prosperidad. La Italia medieval fue muy próspera, pues gracias al comercio internacional. El Medio Oriente fue próspero gracias al comercio internacional. Entonces, yo creo que existen muchas evidencias en la historia para darle un voto de confianza al comercio y para no tenerle miedo a estas disciplinas, porque la verdad son apasionantes. Y si me permites añadir, yo creo que sí nos falta impulsar mucho entre los internacionalistas que se interesan en los temas de comercio y economía. Hay una anécdota, tú la conoces, nos la contó un ex embajador mexicano en Israel, cuando llegamos a la firma del Tratado de Libre Comercio México-Israel. Los israelíes nos quisieron meter un gol. El gol era firmado en Jerusalén, capital del Estado de Israel. ¿Sí? Y lo vio la Cancillería y la Cancillería dijo, con todo respeto, esto México no lo puede firmar porque Jerusalén es una zona literalmente en disputa, no es reconocida por gran parte de la comunidad internacional. Claro, Trump cambió eso y puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esa es otra historia. Pero qué importante es la formación de un internacionalista que domina los temas económicos para poder evitar esa clase de problemas, porque no me imagino el problemón en el que México se habría metido si no hubiéramos revisado con lupa, como se debe hacer siempre. Hay que leer todas las letras y las chiquitas sobre todo. Si no hubiéramos revisado ese tratado, entonces yo también me uno a la convocatoria de la doctora Luz María de la Mora para que nuestros jóvenes internacionalistas se involucren más en los temas de comercio, en los temas de economía internacional. Nos hace mucha falta y además la economía es lo que mueve al mundo, entonces necesitamos más talento para precisamente promover los intereses instrumentales de nuestro país en el mundo y para poder avanzar en términos de progreso social y en la solución de todos los desafíos que enfrentamos. Y con esto, pues, le quiero agradecer nuevamente a Luz María de la Mora su tiempo, la gentileza
de responder las preguntas, de estar con nosotros esta tarde, de haber formulado la pregunta para el libro que ya tiene ganador. Y a todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Los invitamos a este jueves a la sesión de nuestro seminario sobre COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde vamos a analizar los impactos del COVID-19 en la educación superior. Entonces, les pedimos que pues nos den un like en nuestras redes sociales. También mándenos sus sugerencias, díganos a quiénes les gustaría que entrevistáramos, qué temas les gustaría que abordáramos, porque pues este es un diálogo franco en donde todos buscamos aportar y también aclarar nuestras dudas. Muchas gracias, Luz María. Gracias por todo este tiempo. Encantada de tenerte aquí. Espero que no sea la única ocasión. Y bueno, pues gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Cristina. Gracias a todos por la oportunidad. Encantada de estar contigo. Lo disfruté mucho. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.